Entonces, los desórdenes generan problemas mucho más allá de la salud. Por ejemplo, una industria que ya no es competitiva. Y ustedes recordarán que la semana pasada comenzamos a hablar con Ricardo Boll, nuestro asesor científico de Nativa, profesor universitario, jefe del Departamento de Geografía de la Universidad Católica, sobre el tema del ordenamiento territorial. Tiramos ahí algunas pinceladas porque además había una noticia importante de fondo, que eran las inundaciones en Chile y algunas situaciones generadas por lo que parece ser un fuerte fenómeno del Niño que enfrentaremos. Bueno, Ricardo Boll nos ha asegurado que hoy el tema del ordenamiento territorial va a quedar, pero así clarito para todos y para todas. Ricardo, ¿cómo te va? Carlos, muy buenos días. Qué gusto siempre tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Así es, yo quisiera seguir hablando de ordenamiento territorial, sobre todo porque, digamos, hay muchas ideas, ¿no? que piensan que están opiniones, ¿no? que dicen, no, el ordenamiento territorial debería estar en un sector específico, ¿por qué está pasando a la PCM? El ordenamiento territorial nace en el mundo a partir de importantes desórdenes. Los grandes desórdenes son los que nos han llevado a repensar, ¿no? el espacio. Los que han hecho además ordenamiento territorial lo han hecho desde la geografía. Es cierto que no es la única área, ¿no? Por ejemplo, hay un área importantísima en urbanismo, porque los grandes desórdenes se generan en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Londres, que además crece como una ciudad-puerto. Los puertos casi siempre son espacios desordenados, espacios industrializados, con grandes áreas de almacenaje, un poco caóticos. Entonces, Londres sigue creciendo producto de este bienestar, lo que se llama el Gran Londres. Hoy día un Londres enorme, ¿no es cierto?, que supera límites administrativos, y se cuestionan cómo reordenar, primero, estos desórdenes naturales, porque el río Támesis era un desagüe literalmente, la pobreza que había en Londres producto de una revolución industrial, y dicen, no, tenemos que vivir y ordenarnos. Entonces aparece todo un plan de ordenamiento territorial a partir de un ordenamiento urbano. Lo mismo, por ejemplo, pasó en Nueva York, que recordemos que también es una ciudad-puerto, ¿no? Esta imagen de los barcos llegando, pasando por la Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Y también le pasa algo muy similar. Entonces, el Gran Nueva York, ¿no? la Gran Manzana, como también la llaman, ve la necesidad de reordenarse, porque además como gran ciudad depende de un entorno que ya no es el entorno inmediato, sino un gran entorno. Entonces, la idea es ordenar estos espacios para la subsistencia con dignidad de una ciudad. Esto luego pasa a áreas más grandes, a lo que llamamos planificación regional, digamos. Entonces, cómo hacer que una región esté cohesionada, que se aprovechen todos los recursos, que nadie se quede atrás. Entonces, el ordenamiento territorial al final no es más que una forma de planificación espacial. Entonces, lo que yo quisiera es traer algunos conceptos para poder trabajarlos y entenderlos. Este es un gráfico síntesis que trabaja Vicente Bielsa, que es un geógrafo español, que es uno de los más grandes e importantes pensadores en ordenamiento territorial, junto con otros, ciertamente, en España y en Europa, pero que sintetiza, digamos, la esencia de lo que es el ordenamiento territorial. Lo primero que nos dicen es que, y eso está en la definición, lo vamos a ver en un momento, que el ordenamiento territorial, quisiera regresar por favor al gráfico, que el ordenamiento territorial tiene diferentes niveles. Y esto es importante porque uno se tiene que apoyar en el otro. O sea, si bien el ordenamiento territorial tiene una base política, ¿cierto? Esta base política, esta decisión política, tiene que reposar en criterios técnicos. Por supuesto. Cuando hablamos de los criterios técnicos, nos referimos a los criterios técnicos administrativos. Es decir, por ejemplo, cuántos días hay para aprobar una regla, por qué oficinas tiene que pasar, cuáles son los límites admisibles de lo que fuera. Pero estos criterios técnicos administrativos tienen que reposar en criterios científicos. Claro. En información, en estudios científicos. En data cierta, ¿no? Lamentablemente, y esto es no solamente un mal peruano, los políticos muchas veces toman decisiones, ¿no? un poco por popularidad y no necesariamente basados en evidencia. De forma muy intuitiva muchas veces, ¿no, Ricardo? Por sentido común, y lo que para ti es sentido común, para otro puede ser exactamente lo contrario. De hecho, por ejemplo, estos desórdenes de los que te hablaba nos dicen cómo el territorio en un momento se ordena a partir de
digamos, un interés específico, el desarrollo del comercio, el desarrollo del transporte. Pero al crecer la ciudad aparecen nuevas necesidades. Entonces se necesitan nuevos criterios de ordenamiento. De ahí es que viene esta necesidad de ver de incorporar una mirada integral. Pero ¿cuáles son los principios del ordenamiento territorial? Los principios son, primero, la sostenibilidad, ¿no? Esto quiere decir que este desarrollo tiene que, digamos, permanecer en el tiempo. Y la única forma es asegurando recursos naturales como agua limpia, energía, todo lo que sea recursos, pero también a la población. Por supuesto. ¿No? Perdón, ¿podríamos regresar por favor al gráfico otra vez? Vamos a demorarnos un ratito en este gráfico. El cubito Exacto, tenía ahí los pero elementos. También ahí está. Equidad territorial. Ahora, a veces la gente entiende equidad territorial como que todos seamos iguales, ¿no? No es así. Por ejemplo, es imposible pues, que Apurímac tenga un puerto, ¿no? No se trata que todos los departamentos del Perú tengan un puerto, pero sí que tengan acceso a un puerto. Entonces ahí es donde vienen ya las asociaciones territoriales, claro, ¿no? Las colaboraciones. Y por último, la competitividad. Esto quiere decir que tenemos que ser capaces de sacar lo mejor, de competir entre nosotros, pero ¿cómo competir si no tienes aliados? Entonces hay otro concepto interesante vinculado a la competitividad, que es la cooperación territorial. Okay. Esto en el Perú se hace a partir de las mancomunidades, ¿no? Como también se hace en otros lugares. Entonces, por ejemplo, este tren que ahora se está tratando de impulsar desde Lima hasta Trujillo, implica una mancomunidad de 5 regiones. Por supuesto. Entonces hay que colaborar, porque el tren tiene que pasar por todos lados, sí. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que voy a ordenar? Ajá. Entonces yo tengo que ordenar un sistema territorial, ¿no? Entonces tengo que tener una mirada compleja, no se trata de ordenar solamente las carreteras, no se trata de ordenar una solamente integralidad, así es, la ciudad. Así es. Entonces yo tengo que entender que esto es un sistema, que además es un sistema en permanente cambio. Buen punto. Entonces tendré que hacer adaptaciones, ¿no? En función de estos diagnósticos que tienen que hacerse permanentemente. Entonces son 3 elementos básicos los que tengo que ordenar. Primero, el sistema urbano. Lo urbano, así es. El sistema de ciudades, de centros poblados, porque una escala, ¿no? Como conversábamos un poco la reunión pasada, va a tener, por ejemplo, universidades, grandes hospitales. Tenemos un serio problema en el Perú. Cada vez que hay un problema grave de salud en algún lugar, hay que traer a la gente a Lima. No puede ser que no haya hospitales de ese rango en el norte del Perú, en el sur del Perú. ¿Por qué siempre hay que traer a gente a Lima, ¿no? Y eso pasa por otras áreas. Por ejemplo, el hub de Lima en transportes es el aeropuerto Jorge Chávez. Claro. ¿Por qué no tenemos un aeropuerto de nivel de Jorge Chávez en el norte y otro en el sur? ¿No? Entonces todos los peruanos que quieren salir del Perú tienen que primero venir a Lima para luego salir del Perú. Así es. ¿No? Entonces esto implica gastos extras, un nivel de centralización muy grande y de centralismo, ¿no? De concentración de actividades. El otro elemento es el elemento relacional. Justamente estamos hablando de todo lo que son comunicaciones. Entonces estamos hablando de puertos, aeropuertos, carreteras, todo este sistema que permite integrar, ¿no? Esta red que permite acceder a los recursos, pero también llevar el desarrollo. Y el tercero es el sistema proteccional. Entonces tenemos áreas que tenemos que proteger y el concepto va más allá de simplemente un sistema nacional de áreas naturales protegidas. Okay. Porque, por ejemplo, tenemos que proteger el agua, tenemos que proteger el aire, ¿no? Y eso no está dentro de un área natural específica. Entonces el sistema proteccional debe de incluir toda la normativa que permite asegurar y cuidar estos procesos naturales y estos recursos naturales. De acuerdo. Interesante cómo el autor de esta propuesta son como dimensiones que tienen que conversar todo el tiempo. Así es. Están integradas. No es solamente un gráfico, es que unos se apoyan en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sistema político, pues tengo que hablar del sistema político, técnico y científico a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Claro, con perspectiva de sostenibilidad, de equidad y no solamente a nivel macro, ¿no? O sea, no se trata de decir, el por Perú supuesto, en su balance de CO2, ¿no? Va bien, no, es que tenemos que también ver qué es lo que está pasando a diferentes escalas. Okay. ¿No? Entonces, veamos qué dice la ley con respecto... Bueno, perdona, me falta tal vez un elemento que algunos investigadores incorporan, que es el sistema económico. Lo que pasa es que aquí no está incorporado porque en la visión europea la economía está desterritorializada. La gran parte de la economía en realidad sucede fuera de Europa. Las industrias, por ejemplo,
¿no? O incluso industrias que pueden estar en Europa, como por ejemplo todavía parte de la industria automotriz, depende de recursos naturales que vienen de Asia, que vienen de América, que vienen de África. Entonces, no es un sistema necesariamente territorial, es un sistema que supera el espacio. En el caso peruano, sí me parecería una buena idea incorporar el sistema económico, porque tenemos economías regionales que además hay que potenciar. Eso. Veamos qué dice la definición en la ley propuesta para el Congreso. Pero antes de esto, Ricardo, en principio entonces el Perú sí necesita de un urgente ordenamiento territorial con mirada de largo plazo. Eso no admite duda. Bueno, tal vez podamos aguantar más sin esto, ¿no? Es decir, tal vez falte para llegar al fondo. O sea, las crisis que hubo en Europa son estas que produjeron estas pandemias, ¿no es cierto?, que eliminaron un tercio de la población porque justamente no se había ordenado el sistema de aguas, no se había ordenado el sistema de recojo de basura, o sea, no tenían un concepto de ciudad como el que tenemos hoy, ¿no? Entonces los desórdenes generan problemas mucho más allá de la salud. Por ejemplo, una industria que ya no es competitiva, como pasó en el Rin, ¿no? En Alemania, a lo largo del río Rin teníamos las principales ciudades industriales que trabajaban con carbón. Entonces esto generaba enormes problemas de salud, pero hay un momento en el que el río ya no da más. Ya no da más, pues, claro. ¿No? Porque además el transporte que se hacía en barcos saturaba el río, los desagües iban al río. Entonces las industrias ya no eran competitivas, había que ordenar este valle alrededor del río y genera toda una región que más bien al repensarse potencia su economía, pero también la calidad de vida de sus poblaciones. De acuerdo. Vamos a ver entonces el título 1 de la ley que define el ordenamiento territorial. Así es. Lo que tenemos es, en el título 2, ¿no?, dice definición. El ordenamiento territorial es una política de Estado. Esto quiere decir que tiene que ser transversal. Así no puede es. haber nadie, no puede haber un ministerio que se salve. Okay. ¿No? O sea, todos tenemos que apoyar el ordenamiento territorial. Y se constituye en el proceso político, técnico y administrativo. Entonces, fíjate que se parece mucho a esta definición conceptual, científica que te planteaba. Tal vez falte la parte científica, justamente. Facilitador de la toma de decisiones y acciones consensuadas. Es decir, los diferentes actores tendremos que interactuar, repensar y tomar decisiones. Y ponernos de acuerdo. Así es. Para planificar, digamos, ¿no?, respecto a la ocupación, el uso y el aprovechamiento sostenible del territorio, considerando criterios ambientales, sociales, culturales, económicos, institucionales y geopolíticos, para contribuir al desarrollo territorial, al fortalecimiento de las identidades culturales. Es decir, el territorio tiene que generar orgullo. Sin duda. Tienes que decir sí, ¿no? O sea, yo me comprometo con este territorio, yo voy a invertir en este territorio. Lo hago mío, ¿no? Así claro es. que sí. Así como la mejora de la calidad de vida de la población, porque finalmente el objetivo es el desarrollo. Así es. ¿No? Ahora, esta es la definición, ¿no? Sobre qué se apoya, cuáles son sus principios. La ley nos propone varios de estos. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Vemos una gran colección, ¿no?, de principios. Me parece que aquí han sido bien ambiciosos, porque, digamos, creo que como el ordenamiento territorial tiene que ser integral, entonces, claro, a la hora de, otra vez, lo que para ti es integral, para otra persona puede ser otra cosa. Entonces creo que han tratado de ser explícitos, ¿no? Primero la colaboración territorial, que es este principio que no se opone, complementa a la competitividad, que está justamente en el siguiente punto. La gestión del paisaje, esto creo que es un gran aporte. El ordenamiento territorial no es solamente un nivel productivo. Tenemos derecho a paisajes bonitos, a la belleza, ¿no? A decir qué suerte que vivo en este lugar, ¿no? Porque además viajamos a lugares, queremos vivir en lugares bonitos, ¿no? Entonces muchas veces este desarrollo genera digamos, una estética precaria, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas como sea. Entonces creo que también tenemos derecho a tener edificios bonitos, a tener calles bonitas, a tener barrios bonitos, a tener valles bonitos, ¿no? Y además, sobre todo, cuidar este concepto de paisaje y naturaleza. Vivir en un entorno bonito hace mejor la vida. Por supuesto, ¿no? Todos queremos vivir en un lugar bonito, ¿no? Es una aspiración. El concepto de cuenca hidrográfica creo que es otro importante acierto. Okay. ¿No? Esto supera el concepto de gestión
distrital, provincial, regional. Te organizas por cuencas, ¿no? Obliga a esta colaboración. Interesante. ¿no? Porque lo que pasa arriba va a pasar Claro, abajo. va a pasar abajo, lógico. Entonces tengo que colaborar, tengo que coordinar Así con es. el otro distrito, con la otra provincia, que es la que me va a proveer de agua y que finalmente lo que sucede arriba me va a afectar. Ricardo, con la que quizás me llevé mal por décadas. Así es. Pero nos obligamos a ser vecinos de por vida y a llevarnos bien, ¿no es cierto? Así es, y además lo incorpora, es decir, no es un tema aparte, ¿no? Esto es un principio, Correcto, tengo que correcto. apoyarme en él, no puedo olvidarme de él. El tema de la gobernanza es importante, ¿no? Importante. que tiene que ver con la participación Así de es. todos los actores, tiene que ser integral, que para mí es casi el resumen de todo. Pensar en el bien común, ¿no? Nadie se puede quedar atrás, ¿no? Que además es un discurso muy común, ¿no? Bueno, no tengo presupuesto, no puedo atender todo, entonces voy a atender esta zona y voy a descuidar la otra. Voy a atender a estos vecinos y voy a desatender a otros vecinos. Las acciones pueden ser diferentes, puede ser que haya un presupuesto distinto, pero nadie se puede quedar atrás, ¿no? Es una crueldad. Y además genera serios conflictos en el tiempo. El tema de la prevención, pensando en desastres, la resiliencia, la capacidad de superar y de continuar a pesar de que haya momentos duros, y la subsidiariedad, que es una palabra un poco complicada, pero que tiene que ver con justamente la participación de todos y la colaboración, ¿no? En prevención interesante la gestión de riesgos de desastres que va incorporándose cada vez más, ¿no es cierto, Ricardo? Tiene que estar presente en todo. En todo, en un país con tantas vulnerabilidades, además. Pensemos que inversiones millonarias desaparecen por un desastre. Sí, ¿no? señor. Pero además de que desaparecen, hay que volver a invertir. O sea, ¿por qué tenemos que hacer puentes cada 5 años? ¿No? O sea, tenemos puentes romanos que todavía funcionan, ¿no? En Europa. Los nuestros se desploman, ¿no? No podemos, claro, ¿no? O sea, yo sí creo que nos retrasa, ¿no? Porque tenemos que volver a invertir, tenemos que empezar de frustra cero. completamente, ¿no? A las comunidades que viven de ese puente y que lo necesitan para transitar todos los días, Ricardo. Y los impactos económicos son enormes porque, como ya vemos, mira, entre las estadísticas que recuerdo es en el terremoto, perdón, en el fenómeno del Niño del 98, ¿Ya? se destruyeron más de 100 puentes. Imagínate. Casi todos, por supuesto, en la Panamericana. En la Panamericana. Entonces, claro, tienes productores, tienes Así industriales es. que no pueden llegar a los mercados. ¿Qué hago con los productos? Pero además hay gente desabastecida. Entonces, el tema de la prevención es vital, porque has invertido, por ejemplo, en tu empresa y se la lleva el río. Entonces, además te quedas con la deuda, ¿no? Entonces, por más que recibas alguna ayuda del Estado, que se extiendan los plazos, tú sigues con una deuda. No, pero además, sin esa empresa hay un Estado que deja de recaudar, es decir, todo se va viendo impactado. El ¿no? impacto es múltiple Así y es. muy complicado. Así es. De acuerdo, interesante. Y además trascender el tiempo. O sea, no podemos seguir pensando en Así el es, periodo... en los cortitos, ¿no? No podemos seguir pensando en el periodo de mi mandato. No puedo seguir pensando, yo voy a ser alcalde 4 años, yo pienso en 4 años, ¿no? Tenemos que pensar en comunidad, en dejar un legado, ¿no? Entonces, esto está en ordenamiento territorial. Interesante. Veamos una imagen más todavía. Adelante, sí, tiempo. tenemos un tiempito, dale, Ricardo. Justamente, esto me parece importantísimo, es la organización del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Es decir, quienes participan por ley. Tú de repente nos puedes ilustrar cuántos ministerios tiene el Perú, Yo calculo que son 18. más la PCM, Más la 19. PCM. Que, ¿no? Que en efecto estaba eso. encaminado. Aquí lo que tenemos, bueno, tú sabes más que yo de esto, pero aquí tenemos 10 ministerios. Ya. Entonces te voy a volver a hacer otra pregunta de profesor. ¿Qué ministerios faltan? A ver, déjame ver. ¿Qué falta ahí? Pensemos con la gente que está en su casa. ¿Qué ministerios conocen que no están? Yo pondría a todos, en realidad. ¿Tú pondrías a todos? Yo pondría a todos. Porque ya, mira, si estamos poniendo a 10 de 18, ¿no? o de 19, ¿ya quién falta? Además, Salud, todos... educación, MIDIS, ¿no están? Exactamente. Todos generamos un impacto en el territorio. Todos podemos crear pequeños órdenes y pequeños desórdenes. Es cierto que estos son estructurales. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, estamos hablando de todo el sistema de protección, que además hace importantísimos estudios ambientales, justamente el concepto, digamos, de todos los estudios de cuenca. Sin duda. Del MINAM, depende del SENAMI. Tiene una depende del dirección de IGP. cambio climático también para pensar en materia de prevención, por ejemplo. Así es. Entonces, el trabajo del Ministerio del Ambiente es vital, Vital. pero no es el único. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Sin duda. que tal vez, digamos, si fuera en orden, yo lo pondría un poquito más abajo. El Ministerio de Cultura, Por las identidades de las que se hablaron. y a además. las que tenemos que incorporar. Ok. ¿No? Porque además hay otras formas y otros aprendizajes, ¿no? Las culturas que tenemos en el Perú tienen que ser
incorporadas en este proceso, porque son otras formas de ordenar el territorio, son otras necesidades, son otros principios, es otra cosmovisión. Y tal vez podamos aprender de ellos, porque tenemos esta mirada idílica, ¿no?, del proceso inca y las culturas pre-incas, y la pregunta es qué estamos aprendiendo también de las culturas que tenemos hoy. ¿No? Entonces, tal vez haya que atender un poquito más, que mirar con un poquito más de atención estos procesos. Pero tenemos la agricultura, tenemos, por ejemplo, el de economía, por supuesto. Por supuesto. Tenemos el Ministerio de la Producción, porque el tema industrial, como comentábamos, ha generado grandes desórdenes, pero también es la oportunidad de crear nuevos órdenes, por ejemplo, con los parques industriales, por ejemplo, alrededor de industrias que pueden generar polos de desarrollo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, porque también tenemos que atender estas cuencas, por ejemplo, con otros países, pero también los vínculos, ¿no?, las carreteras, los ejes viales, y el Ministerio de Transportes, que es vital. En realidad, el tema de ordenamiento territorial podría estar en cualquiera de estos tres que hemos visto, en el área ambiental, en el área de vivienda, por ejemplo, como pasa, me parece que en Argentina, o en Colombia, no me acuerdo cuál de los dos, en el área de transportes, también podría ser, porque son los principales ejes. Lo interesante es que en el caso peruano, como pasa en otros países también, estamos en un nivel supra, ¿no? La PCM es la que tiene que coordinar con todos los ministerios. Necesitamos una mirada integral. Y a esto se están añadiendo algunos institutos o instituciones específicas, ¿no?, que creo que también son especialmente interesantes. Y por supuesto, bueno, las regiones, los gobiernos regionales tendrían que estar ahí, ¿no? De acuerdo. Así es. Ricardo, me quedan 30 segundos. ¿Alguna reflexión final que quisieras dejar en esta conversación? Sí, yo creo que el ordenamiento territorial es un tema tan importante que no podemos dejarlo en manos de las personas que creemos que van a tomar decisiones. Todos tomamos decisiones. Cuando decidimos construir un piso más, cuando decidimos invertir, cuando decidimos generar un edificio, cuando decidimos instaurar o instalar una fábrica en un barrio, estamos generando nuevos órdenes y desórdenes. Pero sobre todo vamos a ser víctimas de este desorden si no asumimos nuestro rol. El ordenamiento territorial es participativo. La planificación Clarísimo. no puede no serla. Deja de ser participativo cuando yo dejo de participar. Muy bien. Ricardo, muchas gracias, como siempre, por traer estos temas y hacérnoslos muy fácil de entender. Además, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y buen feriado para todos. Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, profesor universitario, investigador, jefe del Departamento de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos acompaña cada semana y nos propone estos temas tan interesantes de conversación y debate.